lo dijo en la primera hora. Ayer, de otro lado, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos a favor y un voto en contra el informe para primer debate del proyecto planteado por el presidente de la República como urgente en materia económica, el cuarto proyecto, que tiene 66 artículos y plantea reformas sobre 7 cuerpos normativos. Se ha mencionado, por ejemplo, las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, Código Orgánico Integral Penal, Ley de la Contraloría, Ley de la Procuraduría, Ley de Contratación Pública, Ley de Fabricación de Armas y Municiones, etcétera. Solo el asambleísta socialcristiano Jorge Álvarez votó en contra por no coincidir con los términos del documento. Un informe dosificado del proyecto de ley fue el aprobado a la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica. Los integrantes de la mesa le hicieron modificaciones, especialmente en el tema de los tiempos para investigar los bienes pertenecientes a líderes criminales. Pero ¿qué pasa con el tema de contratación pública? Y hablemos con una especialista en la materia. María Sara Quijón está con nosotros. Ella en su momento se desempeñó como directora del CERCOP, el Servicio de Contratación Pública, y nos acompaña justamente acá en nuestra mesa de trabajo. María Sara, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Acérquele el micrófono, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí está. ¿Cómo le va, María Sara? Me va bien, gracias, buenos días. A ti, Fabricio, obviamente, a las personas que nos acompañan y a todas quienes nos están escuchando desde las distintas redes y demás. Claro que sí, gracias a usted. ¿Cómo ve la iniciativa del Ejecutivo respecto de esta intención de, a través de estas reformas, atacar los temas de la corrupción y contribuir al combate al crimen organizado? Por ejemplo, en el caso de la contratación pública, que usted lo conoce, María Sara. Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, consta esta propuesta de ley, que realmente son una serie de reformas, ¿no es cierto?, a distintos cuerpos legales, como mencionaste tú, y uno de ellos es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Antes de responder a tu pregunta, yo creo que es importante entender que la contratación pública tiene principios constitucionales, ¿sí?, que deben ser obviamente respetados. Y estos son justamente la transparencia, la eficiencia, la igualdad de oportunidades, la competitividad, etcétera. También la contratación pública se constituye en ese mercado público, es decir, esa parte de la economía de nuestro país que es el mercado público, que es un mercado importantísimo, ¿no? Recordemos que en los últimos años había venido teniendo un crecimiento del 2000, 2021, 2022, inclusive en el 2023 tuvo una pequeña baja en relación al 2022, pero estamos hablando igualmente de más de 5.000, 6.000 millones de dólares. En el año 2022 llegó a ser 7.698.1 millones de dólares. Entonces estamos hablando de ingentes recursos que obviamente deben servir para que los ciudadanos reciban bienes, obras y servicios de calidad al mejor precio de manera oportuna. Eso es como la base. Evidentemente, se ha identificado que hay muchos casos, lastimosamente, más de los que deberíamos, más de lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, en donde muy probablemente se presentan lo que yo llamo errores, horrores, obviamente, irregularidades y eventuales delitos o actos de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Sin embargo, lo que encontramos en la norma que se está proponiendo no va solamente a atacar ese tema. Yo creo que es importante entender que una de las cosas que se busca es también la celeridad, ¿sí? La celeridad, el tema de la transparencia, evidentemente, y la capacidad que deben tener todos los actores del Subsistema Nacional de Control, que recordemos fue creado en el año 2022 a través de la llamada Ley Anticorrupción, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero del 2021 y que entró en vigencia en agosto de ese año. Entonces, vale mencionar esto y decirte que hay algunos temas que me gustaría rescatar, que van a permitir mayor celeridad, mayor eficiencia en la contratación pública. Una de ellas es el tema de que la declaratoria de emergencia por parte de las autoridades máximas de las entidades contratantes, y recordemos que hay más de 3.600 entidades contratantes directas, ¿sí? Desde las pequeñas juntas parroquiales, los 221 municipios, las prefecturas, obviamente todas las entidades del Estado, todas las secretarías, ministerios, universidades públicas, empresas públicas. Entonces es importante... ¿Que contratan directamente? No, que pueden contratar directamente en caso de emergencia,
Sí, pero la emergencia obviamente debe contener un informe. Claro. ¿Qué es lo interesante de esta propuesta? Tiene que haber un sustento. ¿Cuál es la reforma que se está proponiendo aquí? Que no requiera el famoso informe de pertinencia que en esa misma ley anticorrupción, que entró en vigencia en agosto del 2021 y que fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero del 2021, se exige informe de pertinencia para todo procedimiento de contratación pública. Aquí lo que se dice, y es una propuesta interesante, que va a permitir mayor celeridad, porque recuerda, Fabricio, cuando una autoridad máxima, por ejemplo, de un municipio que, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo las lluvias nuevamente en Esmeraldas, ¿no es cierto? Estamos teniendo nuevamente inundaciones, los ciudadanos están perdiendo sus bienes. Va a ser necesario que ya sea la prefectura o los municipios afectados, la prefectura de la provincia de Esmeraldas, o los municipios afectados por este tipo de desastres naturales, tengan que declarar la emergencia para poder realizar compras, para poder atender esta emergencia. No se puede, lo interesante de esta reforma que se está proponiendo es que no se requiere el informe de pertinencia que se le pide a la Contraloría General del Estado para que puedan operar estas compras de emergencia. Esa, por ejemplo, es una muy interesante propuesta de reforma. Que no se requiere el informe de Contraloría. Que no se requiera el informe de pertinencia. Este informe de pertinencia es un informe que lastimosamente, y vale mencionar esto, mi estimado Fabricio, tristemente hoy por hoy se ha convertido en una especie de saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá de que la Contraloría haga un esfuerzo, tenga un montón de personas, toda una unidad destinada para estos informes de pertinencia, entre comillas, pertinencia propiamente no es. Lo único que hace es como una especie de checklist, ¿no? Una lista que van diciendo, o sea, cumple, vaya. Es decir, la Contraloría no añade ningún valor propiamente dicho a ese análisis como era en el pasado. Pero la Contraloría debería tener un papel protagónico en esto. Pero en realidad, dado como está nuestra actual ley, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que entró en vigencia el año 2008, recordemos, inclusive antes de la actual Constitución, lo que se busca es que el rol de la Contraloría sea de acompañamiento durante la ejecución de los contratos y obviamente de un análisis ex post, ¿sí? Y las responsabilidades durante las distintas etapas preliminares, ¿no es cierto? La preparatoria, la precontractual y la contractual, sea de la misma entidad contratante y obviamente el SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, tiene un rol, digamos, de verificación de algunos temas, ya sea de oficio, cuando se identifica dentro de la unidad de riesgos, la dirección de riesgos en la contratación pública, te puede permitir tener alertas tempranas que hagan que el SERCOP haga este análisis, o cuando los actores que son parte del proceso de contratación pública que está digamos, en camino, presenten reclamaciones diciendo, miren, aquí hay un problema. Aquí, por ejemplo, alguno de los proveedores se puede sentir afectado en su posibilidad de participar en igualdad de oportunidades, con absoluta transparencia, en donde haya una verdadera competencia entre todos los actores, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo digo es que es importante que en estos procesos que son de emergencia, lo de emergencia es algo que tú no puedes prever, ¿sí? Es importante recordar eso. La emergencia es algo que no se puede prever. Por ejemplo, un terremoto, un incendio, una inundación. Lo que nos pasó con la pandemia, eso también fue una emergencia. Es decir, nadie podía prever que estas cuestiones iban a ser tan graves. En ese sentido, las autoridades máximas obviamente asumen la responsabilidad de la declaratoria de emergencia con los informes pertinentes de los técnicos que digan, por ejemplo, recordemos cuando se cayó el puente del Río Blanco. Eso también fue una emergencia. Entonces, los distintos actores relacionados con después la construcción de ese puente o la reconstrucción, bueno, lo que hubo, ¿no? Es poner estos puentes que se pueden armar rápidamente. Es importante que haya un informe técnico y la autoridad máxima asume la responsabilidad porque tiene los informes correspondientes. Y la Contraloría haría un control ex post. Ex post, exactamente. No es necesario, no sería necesario el informe de pertinencia en este caso. ¿Y cuándo fue incorporado el demás. Informe de pertinencia, María Perdóname, Sara? sí. ¿Cuándo fue incorporado lo de informe de pertinencia? Digamos, fue aprobado en la llamada Ley Anticorrupción, que también tiene reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que entró en vigencia en agosto del 2021. ¿Sí? O sea que desde agosto del 2021 la Contraloría
tiene que brindar estos informes de pertinencia para todos los procedimientos de O contratación sea, entró en pública. vigencia cuando usted ya estaba en el CERCOP. Así es, así Ya, es, así es. Sí, y- y eso le complicó mucho la vida inicialmente a la misma Contraloría, porque obviamente tenía que tener a mucho personal dedicado a hacer este análisis del checklist que digo yo, para poder brindar estos ¿Y informes. qué pasa con aquellos procesos de contratación que no son de emergencia? Eso sí, tienen que tener el informe de pertinencia. ¿Y eso se mantiene en el Eso se proyecto de ley? mantendría, eso se mantendría. Recordemos que esto está en análisis, como tú bien sabes, de la Asamblea Nacional, en este caso de la Comisión de Régimen Económico, ¿no? Ese es un tema importante, que como te digo, no va hacia temas de anticorrupción, pero va más bien a temas de celeridad, en este caso, como son las emergencias. Otro tema importante, que también tiene que ver con lo que estamos enfrentando actualmente y hemos venido enfrentando en los últimos años, el tema de seguridad interna y externa. Artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata del régimen especial, tiene un acápite específico de cuando, por temas de seguridad interna y externa, los ministros del ramo tendrán que emitir, obviamente, los informes correspondientes para que se pueda proceder con la compra por régimen especial, ¿sí? De lo que se está poniendo, que es importante en esta reforma normativa a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es que esto no requiera calificación del presidente de la República para que pueda avanzar. Es decir, nuevamente, se le da al ministro del ramo, puede ser el ministro de Defensa, puede ser el ministro del Interior, puede ser inclusive eventualmente también el director de la SNAI, ¿no? Porque estamos hablando de estos temas que tienen que ver con seguridad interna y externa, quienes, sobre la base de los informes correspondientes, deberán determinar cuáles son aquellas compras o aquella contratación pública, inclusive de obras, que tendrán que ser, digamos, consideradas especiales y se podrá avanzar por el régimen especial. Por ejemplo, veamos los casos que hemos estado enfrentando, las cárceles, ¿no es cierto? Las cárceles que tienen que ser fortalecidas, por ejemplo. Recordemos lo que pasó en su momento con la cárcel de la Tacunga, cuando inclusive hubo bombas que hicieron que algunos de los, ¿cómo se llama?, de los muros de contención, ya sea al interior o al exterior de las cárceles, hayan volado, ¿no es cierto? Eso también pasó, si no me equivoco, en la penitenciaría del Litoral. Es importante que, evidentemente, las SNAI y los contratistas que existan puedan entrar inmediatamente a hacer este tipo de intervenciones de obra, ¿no es cierto? Es obra pública. No son bienes, no son servicios. Es obra pública. Eso debería poder entrar dentro de la determinación y la responsabilidad la tendrían las autoridades máximas de estas instituciones con los informes correspondientes y se avanzaría al régimen especial. Pero ¿no? hay garantías de que con este panorama que usted está señalando se pueda de alguna manera minimizar posibles casos de corrupción, ¿o no? No. Como le digo, ahorita estamos hablando de fortalecer la contratación pública para temas de seguridad interna y externa, y eso también está en esta propuesta de ley. Ahora sí vamos al tema de qué es lo que puede ayudarnos a minimizar, prevenir y eventualmente sancionar oportunamente, ¿no es cierto?, posibles actos de corrupción. No quisiera hablar solo de corrupción. Quisiera hablar de muchas irregularidades que se pueden estar produciendo y ciertos delitos o actos de corrupción, ¿sí? Pero también puede haber horrores que estén pasando que no necesariamente constituyan delitos, ¿sí? Pueden ser irregularidades, temas que van en contra de la competencia en igualdad de oportunidades para todos los actores. Y una de ellas es la que está justamente, si no me equivoco, en el artículo 46 de esta normativa, que dice lo siguiente. Bueno, el artículo 46 tiene algunos acápites, ¿no? Algunos párrafos. Y en el 1.2, párrafo 2, dice lo siguiente: el Servicio Nacional de Contratación Pública entregará para el respectivo análisis a la UAFE, ¿no? O sea, fortalece el rol de la UAFE también y una colaboración adecuada entre el CERCOP y la UAFE, conforme los parámetros definidos por esta, es decir, la UAFE, y de forma mensual, toda la información de las adjudicaciones de contratos realizados a través del SOCE, ¿no es cierto? A través del sistema de contratación pública. Así como aquí dice también la nómina de servidores y servidoras públicas que hayan laborado en el CERCOP. Esto no sé por qué, pero bueno, es información que se está incluyendo.
Es importante esto, yo creo que es importante que se mantenga esta competencia de manera general, ¿sí? Que la UAFE pueda solicitar esta información y que esta información fortalezca el análisis. Sin embargo, sí quisiera hacer mención a algo. En esa misma ley anticorrupción que te conté yo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero del 2021 y que entró en vigencia en agosto del 2021, en esa misma ley que reforma la contratación pública y otras leyes, inclusive el Código Orgánico Integral Penal, se crea el Subsistema Nacional de Control. Un subsistema nacional de control que lo que busca es que las distintas entidades públicas, y no solo del gobierno central, también del quinto poder, y también del sector justicia, puedan trabajar de manera articulada y colaborativa para poder hacer ese efectivo control, valga la redundancia, de los procesos de contratación pública para, entre otras cosas, evitar delitos o digamos, intervenir de manera inmediata. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y esto es importante. Que el Subsistema Nacional de Control, hoy por hoy, dado que no se le ha destinado los recursos suficientes, recursos tanto humanos, financieros y tecnológicos, no ha logrado ser ese valor añadido para todos los miembros de este subsistema. ¿Quiénes son miembros del subsistema? La UAFE, la misma Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, las superintendencias, el SRI y el CERCOP. Y el CERCOP es quien coordina este subsistema. Pero si tú no tienes suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos para lograr, por ejemplo, una absoluta interoperabilidad entre las bases de datos de todas estas instituciones, tú, solo con eso, con dotarle de los recursos de lo que ya está en la ley, desde agosto del 2021 en vigencia, podrías tú evitar todos estos problemas y tal vez mantienes esta competencia general que te digo de que la UAFE puede acceder a esta información, que de todas maneras lo puede acceder, ¿sí? Pero que en vez de que el CERCOP le tenga que estar entregando mensualmente en base a solicitudes puede que mande la revisar UAFE, directamente. Claro, la UAFE con su equipo técnico, teniendo la interoperabilidad completa entre todas las instituciones, puede inmediatamente tener acceso a esa información. Ya que usted menciona eso, es inevitable preguntarle, porque la semana anterior el ministro de Economía y Finanzas de la Asamblea le dijo que la UAFE estaba desmantelada. Yo no sé si es tanto así como dijo el ministro. ¿Usted puede certificar desde el CERCOP siendo la cabeza de este subsistema del cual es parte la UAFE? Verás, ¿La UAFE estaba desmantelada sí, o no? No, yo no quisiera hablar de desmantelamiento de la UAFE o de ninguna otra institución pública, porque obviamente la UAFE es una sola, ¿no? Hay muchas otras instituciones, como acabo de mencionar, que tienen efectivo control, y no solo en la contratación pública, sino en otros ámbitos, ¿no es cierto? Recordemos que también está la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, el SRI, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, etcétera. Son muchas instituciones las que tienen, desde sus ámbitos, de sus competencias y sus facultades, tener la posibilidad de tener esa información oportuna que pueda ser compartida entre todos y que puedan actuar de manera importante. Lo que sí te puedo decir, y te puedo hablar del CERCOP, porque no te puedo hablar de las otras instituciones, cuando nosotros llegamos en junio del 2021 al Servicio Nacional de Contratación Pública, habíamos encontrado una institución realmente debilitada. ¿Y a qué me refiero con debilitada? Debido a los temas de austeridad, que recordemos, tú recuerdas, esto empezó desde el 2018, 18, 19, 20 e inclusive el 21, nosotros habíamos encontrado una institución con 25% menos del presupuesto. 25% menos del presupuesto. Esto ya en ámbito específico de la institución de que se trata, como es un servicio, como su nombre lo indica, servicio de contratación pública, el 90% del presupuesto de esa institución se va en el personal que debe hacer el trabajo. Si tú tienes un 25% menos, significa que tienes un 25% menos de personal. Y eso implica que evidentemente tienes dificultades de poder cumplir con el trabajo. Por ejemplo, una de las áreas importantísimas del Servicio Nacional de Contratación Pública es la supervisión de los procedimientos de contratación pública, como te mencioné, que puede venir por dos andariveles, llamémosle así. El primer andarivel que te comenté es que la misma Dirección de Riesgos de la Contratación Pública, en base a alertas tempranas, banderitas rojas, te dice, mire, en este procedimiento, ya sea por el monto, ya sea por la sofisticación, ya sea por una serie de otros elementos, hay un posible riesgo de una serie de cuestiones. Por favor, supervise, controle, revise.
O en su defecto, como te decía, las personas afectadas pueden presentar reclamaciones administrativas durante el proceso, es decir, antes de que se firme el contrato, ¿sí? Tú no necesitas gente que haga ese trabajo, pero si se recorta, ¿cómo puedes hacer ese trabajo de manera oportuna? Entonces, tal y como está en la ley, en la propuesta de ley que está ya en análisis en la Asamblea, el hecho de que el CERCOP tenga que estar entregando toda la información de todas las adjudicaciones mensuales a la UAFE, podría eventualmente estarle dando todavía más presión a la institución y que no pueda cumplir con eso. Si en cambio tú, sin necesidad de reforma legal, aunque está bien que se mantenga la competencia de manera general, pero tú le permites, dándoles los recursos necesarios al Subsistema Nacional de Control y al CERCOP específicamente, tú puedes lograr más. Pero para mí, lo que es importante es que el CERCOP, que ahora tiene obviamente una nueva directora general y todo un nuevo equipo técnico, el CERCOP, como coordinador de este Subsistema Nacional de Control del Sistema Nacional de Contratación Pública, junto con todos los otros actores que están ahí, Contraloría, Procuraduría, las superintendencias, la misma UAF, el SRI, puedan trabajar en dos temas que son fundamentales y que pueden aportar muchísimo a evitar o a prevenir los actos de corrupción y otro tipo de irregularidades. Uno, que el Subsistema Nacional de Control trabaje en lineamientos de conflictos de interés en la contratación pública. Recordemos que la Contraloría General del Estado ya ha emitido algunas normativas en temas de conflictos de interés, pero esto sería específico para la contratación pública. Ese es el primero. ¿El segundo? Ese es el primer lineamiento importante. Y otro, que no se ha logrado sacar lineamientos para todas las posibles vinculaciones. Recordemos que en esa misma ley anticorrupción, insisto, que fue aprobada en Asamblea Nacional en febrero del 2021, pero que entró en vigencia en agosto, se establece que el CERCOP es el que deberá definir los temas de las vinculaciones, ¿sí? El CERCOP solamente, por los temas que ya te he comentado, de falta de personal, de falta de recursos, etcétera, solo ha hecho el análisis de una de las posibles vinculaciones, pero son 10 posibles distintos tipos de vinculaciones. El Subsistema Nacional de Control en pleno es el que debería también, o podría, más que debería, podría emitir estos lineamientos de vinculación. ¿Qué es lo importante? Ahí cerremos en 30 segundos porque se me acaba el tiempo. Ay, perdón, es que a veces me pongo muy 30 segunditos. Cerremos la idea que estaba señalando, en 30 segunditos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En 30 segundos, sí es importante estas reformas legales, pero más importante es dotarles de los recursos a las distintas instituciones que deben realizar el control. Y estos recursos son no solamente humanos y financieros, sino tecnológicos, con inteligencia artificial, con blockchain, por ejemplo, con el apoyo de la cooperación internacional y algo fundamental y clave. Porque no importa cuántas reformas legales se hagan, no importa cuántos lineamientos se saquen, si tú no cambias la plataforma transaccional del CERCOP, si tú no cambias el SOCE, o le matas al SOCE y creas algo totalmente nuevo, vamos a seguir teniendo problemas, porque el SOCE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado, del Ecuador, es un sistema antediluviano, es un sistema vulnerable, es un sistema que está siendo vulnerado constantemente y que requiere realmente transformación digital completa. Y solo una última cosa. En Colombia, nuestros hermanos colombianos, que son considerados de los mejores en América Latina, al igual que Chile y Paraguay, ellos invierten $20 millones al año en fortalecer su sistema transaccional. En el Ecuador no se ha invertido seriamente en el sistema transaccional de la contratación pública desde el año 2012. María Sara, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ti. María Sara Gijón, exdirectora del CERCOP, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.